Qué bueno es estar con ustedes el día de hoy compartiendo la palabra de Dios nuevamente y ahora en un libro de los mejores en la Biblia, Santiago. Santiago que habla de cómo tú y yo podemos forzar una fe madura. Justamente de eso es lo que vamos a estar hablando en este momento cuando abramos la palabra de Dios. Y el día de hoy particularmente vamos a estar hablando de la gran oportunidad que nos presentan las pruebas. Las pruebas son una oportunidad de Dios para que tú y yo podamos madurar espiritualmente. Y la verdad es que tú y yo vivimos en un tiempo donde las cosas son complicadas y hay muchos creyentes que se identifican como cristianos, personas que dicen ser creyentes, pero cuando tú investigas y analizas un poquito más la información te das cuenta que hablando de madurez espiritual, creo que hay muchos creyentes que tienen un problema de anemia espiritual. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Hablemos de madurez espiritual. Barna Group y Pew Research hicieron un análisis en Estados Unidos sobre la práctica espiritual de las personas. Y solo te estoy poniendo un par de información para que puedas entender de qué estoy hablando. Pero fíjate que solamente tomemos 10 personas, el 32% de esas 10 personas leen la Biblia semanalmente. Fíjate que no dice todos los días. El 20% la leen diariamente. Y yo te pido que pongas atención a ese 20% porque creo que aparece en varios momentos en lo que te estoy diciendo. Pero hay un 25% y que creo que a mi parecer son la misma persona. Este 25% tiene una disciplina espiritual constante. Ahora bien, hablando de la fe en la vida diaria, 20% vive una fe resiliente. ¿Qué significa esto? Esto significa, y para mi parecer, son los mismos 20 que leen la Biblia, son los mismos 20 que tienen una disciplina espiritual y son los mismos 20 que en medio de una crisis usan su fe resiliente que está basada en la palabra de Dios para saber tomar decisiones en base a la sabiduría de Dios. Pero lo más importante a notar ahorita no es eso, es el siguiente dato. 65% de las personas en estas encuestas demostraron que no integran su fe en la vida diaria. ¿Qué significa esto? Esto significa que las personas dicen ser creyentes, pero a la hora de estar en una prueba toman decisiones de acuerdo a su propia sabiduría. Y eso es un grave problema. Es un grave problema porque esto lo que va a hacer es que las personas van a entrar en momentos de crisis, y ya lo vamos a ver. Pero ahora mira cómo vuelve a aparecer el 20%. 20% dice que se siente preparado para guiar a otros espiritualmente. ¿Te das cuenta, por otro lado, cómo tiene congruencia una cosa con la otra? Si tú estás en la Biblia y eres de ese 20% diario que está leyendo la Biblia todo el tiempo, de la misma manera vas a tener una fe resiliente, una fe que va a poder enfrentar las pruebas con la sabiduría de Dios. Pero mira, cuando pasas por la prueba y Dios te muestra lo que debes de aprender y tomas la oportunidad de crecer en la prueba, entonces también vas a desarrollar una capacidad de poder invertir en la vida de otros. Esto es congruencia. El problema es cuando nuestra fe no es congruente. Por ejemplo, sigamos hablando de madurez, la respuesta ante la crisis. Fíjate, hay 50% de jóvenes que ya viven en ansiedad continuamente. Y esto es porque muy probablemente sus padres no les están dirigiendo a tener una relación con Dios. Pero en segundo lugar, ya hablando de todos los creyentes, de ese 10%, de esas 10 personas, para poderlo entender más fácilmente, hay entre 40 y 50% de creyentes con ansiedad frecuente, con preocupaciones continuas. Y ¿sabes lo que termina pasando? Es que toda esta presión, estos temores, terminan empujando a las personas a estar estresados y a responder de manera emocional desordenada. Y esto daña las relaciones. Y esto termina dañando a tu esposa, termina dañando quizás a tu hijo, hasta el perro dice, tiene toda la razón, ¿verdad? Esta información, porque hasta yo veo los embates de una fe que está controlada por sus emociones.
Mira, la realidad de las cosas es que muchos creen, pero pocos viven de acuerdo a la Biblia. ¿Y sabes lo que va a pasar? Es que la prueba, cuando venga, va a demostrar qué tipo de personas somos cada uno de nosotros. Esta prueba va a revelar la diferencia de quiénes son creyentes maduros o creyentes inmaduros. La verdad es que una fe inmadura difícilmente se va a sostener bajo la presión de la prueba. Y muchas veces lo que va a producir esta presión de la prueba va a ser mucha inestabilidad, frustración o respuestas emocionales desordenadas. Y aquí es donde nosotros debemos de comprender lo siguiente. Creo personalmente que hoy más que nunca hay una desconexión real entre la fe que se profesa y la forma en que se vive. Y especialmente cuando vienen estos momentos de crisis, de pruebas, de dificultad. Entonces yo me preguntaba esto: si tantos creen, ¿por qué tan pocos experimentan una transformación real cuando enfrentan las pruebas? ¿Cuál es la respuesta a esto? Es porque las personas no tienen convicciones profundas. Esa es la realidad. Entonces, como creyentes, yo quiero llevarte por esta línea de pensamiento durante toda esta predicación. Como creyentes debemos llegar a la profunda convicción que Dios va a usar las pruebas para producir en ti y en mí madurez, puesto que su propósito es desarrollar en nosotros una fe que reacciona emocionalmente bajo el control del Espíritu Santo y que busca al mismo momento la sabiduría de Dios y que resulte en una vida práctica que evidencia la identidad de cada uno de nosotros en Cristo. Esta convicción debe de nacer, debemos de establecerla, debemos de formarla en nosotros. Y yo creo que Santiago en estos primeros versículos nos va a mostrar cómo tú y yo podemos hacer esto. Y vamos a responder la pregunta del día de hoy: ¿cómo puedo aprovechar bien las pruebas para madurar espiritualmente? ¿Cómo yo puedo tomar la oportunidad de aprovechar esos momentos difíciles para preguntarme, Señor, qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Y cómo yo puedo aprovechar este momento difícil para enfrentar la prueba? Yo te pido que por favor me acompañes a Santiago. Y mira, Santiago capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Quédate con esta palabra salud, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjate, ¿cuál es el contexto de la carta? El contexto de la carta de Santiago es muy importante y este contexto nos va a mostrar la primera oportunidad que tú y yo podemos tomar. Debemos de tomar la oportunidad de transformar nuestra actitud. Fíjate, tomar la oportunidad de transformar nuestra actitud. ¿De qué se trata la carta? La carta se está dirigiendo a judíos creyentes en Cristo que habían sido dispersados, estaban siendo perseguidos como sucedió allá en Hechos capítulo 8. Mira, Santiago les llama que son, le está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Es una manera de llamar a los creyentes judíos que habían entendido el Evangelio y se habían convertido al cristianismo, pero eran judíos y pertenecían a estas 12 tribus de Israel. Y la verdad es que en este proceso, estas personas que pertenecían a la iglesia, que eran judíos, estaban pasando por presión, por persecución, estaban pasando por pobreza y una profunda oposición. Te dije que recordaras la palabra salud. Me llamó la atención por qué Santiago les dice salud. ¿Por qué no como Pablo dice paz?
¿verdad? ¿Por qué no dice otras palabras? ¿Por qué salud? Porque la verdad es que estas personas bajo la persecución, el deseo de Santiago es, hey, ojalá sobrevivan, ojalá tengan buena salud en medio de las pruebas. Porque cada uno de ellos no tenían comprado el futuro, no tenían comprado el mañana. El día de mañana podían venir los soldados romanos, tomarlos presos y llevarlos al circo romano. Sus días estaban contados. La presión era fuerte. La prueba era inminente. Entonces, en medio de una situación como esta, Santiago comienza a hablar con ellos y les da el primer consejo. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Entonces, fíjate, la actitud cambia cuando tú y yo comprendemos que el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es importante. ¿De qué estás hablando, Mario? Estoy hablando de que Santiago está marcando la pauta sobre cómo tú y yo debemos de enfrentar la prueba. Tú y yo debemos de enfrentar la prueba con el carácter de Cristo. Debemos enfrentar la prueba con el fruto del Espíritu Santo. Debemos de enfrentar la prueba con gozo. ¿Recuerdas lo que dice Gálatas 5:22? Que el fruto del Espíritu es el amor, gozo. Fíjate, es el segundo elemento. Yo particularmente creo que esta es una de las materias avanzadas de la madurez cristiana. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tener gozo en medio de la prueba es una de las cosas más difíciles. Usualmente cuando la prueba viene, lo que tenemos es queja, es enojo, es molestia a veces con Dios. Pero fíjate, si te das cuenta, en primer lugar, lo que está diciendo Santiago es tened por sumo gozo. Date cuenta en primer lugar que lo que está diciendo aquí es, esto es un mandamiento, es algo que no es negociable. No te estoy haciendo una sugerencia. Él te está pidiendo a ti y a mí que lo primero que tiene que venir a nuestra mente es, voy a pasarme con gozo esta prueba. ¿De qué está hablando? Mira, no está hablando de reacciones emocionales ante la prueba, sino de tomar una decisión consciente, de evaluar la situación desde la perspectiva de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos someter nuestras emociones al control del Espíritu Santo, entendiendo que Dios está forjando su propósito en nosotros. Esto es importante. ¿De qué estoy hablando? Mira, Pablo lo comprendía muy bien. Romanos capítulo 8, 28 dice de la siguiente manera, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Mira. Si nosotros entendiéramos que cada vez que viene la prueba, esto va a terminar en que nuestro carácter se parezca al de Jesús, entonces llegar a ser como Jesús debería de ser nuestra mayor causa de gozo. Mira, pues ¿por qué? Porque su carácter se está formando en mí y el propósito de Dios se está forjando en mí. Y esto debería de ayudarnos a enfrentar con una buena actitud la situación que estamos viviendo. Pero mira en segundo lugar lo que el pasaje nos dice, porque el pasaje dice, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate la frase que está usando Santiago. Santiago está diciendo que la prueba en nuestra vida es completamente inminente. O sea, es algo que tú y yo debemos de esperar. En la mente de Santiago, este trasfondo de la dispersión estaba explicando por qué la carta trata directamente con las pruebas. Y estas pruebas no eran cosas teóricas de las que él estaba hablando. Él estaba consciente que esta era una realidad que estaban enfrentando los miembros de la iglesia. Entonces, ellos estaban siendo dispersos, perseguidos y en aflicción. Ahora,
Qué tremendo lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo y está dando por hecho y por sentado que las pruebas forman parte normal de la experiencia del creyente. Por eso dice, cuando os halléis en diversas pruebas, fíjate que no dice cuando os halléis en la prueba, dice en diversas pruebas, porque puede pasar que van a venir muchísimas pruebas en tu vida. Y es algo que tú y yo debemos aprender a vivir, a enfrentar para sacarle el mejor de los provechos. Pero mira, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Viene de la palabra peiraismos, que significa pruebas o dificultades externas permitidas por Dios para probar la fe del creyente con el propósito de fortalecerla. Mira, ¿de qué está hablando? Está hablando de refinar, está hablando de producir madurez espiritual en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, si algo debemos esperar, es la prueba. Y mira, Pedro lo entendía perfectamente bien. Dice en 1 de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro aquí? Él está diciendo, la prueba no es una interrupción de la vida, es parte normal de ella. Y por eso tú y yo debemos de comprender lo siguiente. La prueba no es opcional, y si no es opcional, entonces es parte normal de la vida del creyente. Y la pregunta no es si van a venir o no van a venir las pruebas. La pregunta es si la estamos enfrentando de la manera correcta. Y aquí es donde yo te quiero animar, mi hermano. Si quieres aprovechar la prueba, debes de tomar tu primer decisión el día de hoy. Cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Por eso yo tengo algunas preguntas el día de hoy para ti. ¿Estoy interpretando la prueba desde la perspectiva de Dios? ¿O estoy reaccionando desde la mía? Déjame decirte que si es desde tu perspectiva, vas a sufrir, vas a enfrentar confusión. Pero la perspectiva de Dios siempre, siempre, desde su perspectiva va a producir gozo. Ese sentir de que Él está contigo, ese sentir de que Él está caminando contigo en medio de la prueba y que todo va a estar bien. Pero Mario, ¿qué me estás diciendo? O sea, que yo puedo venir y decirle al Señor que ore y va a sanar a mi familia que tiene cáncer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que todo va a estar bien porque Él va a formar su carácter en ti. Y la esperanza que va a haber en ti va a ser completamente diferente, a pesar aún que esta persona no sea sanada. Es una perspectiva diferente. Para que esto suceda, debe de pasar entonces el segundo elemento. Debes de tomar la decisión de transformar tu fe. Yo te animo el día de hoy que tú tomes esa oportunidad, la oportunidad de transformar tu fe, tu sistema de creencias, las convicciones que tienes. Porque si reaccionas mal en la prueba, con queja, etcétera, etcétera, hay convicciones que quizás necesitan ser forjadas nuevos en ti. Elementos de fe que necesitan cambiar en tu manera en cómo ves la vida. Debemos comprender que la prueba no es un fin en sí mismo. Su propósito es producir en el creyente una capacidad que no puede producirse de otra manera. ¿De qué capacidad estamos hablando? La paciencia. Porque mira, lo que vamos a ver en este momento es cómo una fe se desarrolla hacia la madurez. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se desarrolla una fe madura? El primer elemento es entendiendo el propósito de Dios en la prueba. ¿De qué estoy hablando? Mira lo que dice versículo 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Esto que está diciendo el pasaje es retador para cada uno de nosotros. ¿Qué implica? Esto implica que hemos comprendido que el crecimiento no ocurre evitando la prueba, sino permaneciendo firmes en ella hasta que Dios complete su obra. ¿Y la obra de quién? De la paciencia. La palabra paciencia aquí se refiere a una perseverancia activa, una firmeza constante bajo presión, que no se rinde mientras Dios está obrando y que tiene la capacidad de esperar a que Dios complete el proceso que Él está llevando a cabo en tu vida. ¿Qué significa entonces que produzca esta obra completa? Esto significa lo siguiente. Significa que la obra sea completamente desarrollada, llevada al propósito final sin interrupciones. Es que nosotros no nos metamos en medio del camino de lo que Dios está queriendo desarrollar en la prueba. Es que no seas como Abraham, que se mete a ayudarle a Dios en medio de estos momentos donde él no puede ver cómo va a salir el hijo de la promesa. Me explico. Ahora bien, fíjate que el pasaje dice que esto debe de producirte, llevarte al punto hasta que seas perfectos y cabales. ¿Qué significa esto? Está hablando de que el resultado de la prueba debe de ser un creyente maduro, perfecto y cabal, es decir, madurez espiritual completa. Y esto significa que tu integridad es total y que de esa manera ya no hay áreas incompletas en tu vida. Qué tremendo. Qué deseo más precioso del Señor para nuestra vida, para nuestro carácter. La palabra de Dios lo dice con claridad entonces. No interrumpas el proceso. Mira lo que dice Romanos 5, 3 al 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Yo no sé si lo notas, pero Pablo está diciendo que la prueba y la tribulación debe producir paciencia. ¿Y sabes qué va a pasar con esta paciencia? Va a volver a ser probada. Y al volver a ser probada, entonces va a volver a traer esperanza. Pablo lo comprendía perfectamente bien. Y tú y yo debemos de hacer lo mismo. Debemos de comprender que si interrumpimos el proceso, estamos interrumpiendo la formación de Dios en nuestra vida. No lo hagamos. Dejemos que Él produzca esto completamente. Pero luego, ¿cómo se desarrolla una fe madura? Entendiendo la prueba desde su sabiduría. ¿De qué estoy hablando? Mira lo que dice el versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué tremendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Mira, cuando el creyente no entiende lo que está ocurriendo, su reacción natural va a ser la confusión, porque no está buscando la sabiduría de Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo Santiago ahorita? Él está tratando de dirigir esa confusión hacia una acción correcta. ¿Y cuál es esa reacción correcta? Buscar la sabiduría de Dios para que desde ese momento tú tengas su perspectiva y por lo tanto puedas tener esa interpretación correcta que solo Dios puede dar de la prueba. Lo voy a decir de otra manera. Si tú buscas la sabiduría de Dios en medio de la prueba, Dios nunca se equivoca. Qué tremendo. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría en este contexto? Es la capacidad dada por Dios para ver la vida desde la perspectiva de Dios y decidir responder correctamente en la vida. No solo es conocimiento. ¿Sabes cómo es? A mí me ha pasado en muchas ocasiones que la gente viene a pedirme un consejo y tú te tomas el tiempo y le explicas y le muestras la Biblia y la gente dice, gracias pastor, sí, excelente consejo, esto es lo que voy a ver. Se van y a la semana regresan y dicen, pastor, fíjese que me fue mal. ¿Y por qué? Es que fíjese que pues no hice lo que usted me dijo, sino que tomé otra decisión y uno dice, ¿y cómo pensabas que te iba a ir? No te iba a ir bien porque no estabas haciendo caso al consejo de Dios, sino a tu propia sabiduría.
Entonces no se trata solo de entender lo que la Biblia dice. Se trata de decidir vivir de acuerdo a la Biblia. Ahora bien, la sabiduría está en acceso. Proverbios 2:6 lo dice con claridad. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mira, sin la perspectiva de Dios, la prueba se malinterpreta. Con su sabiduría, esto se va a convertir en sabia dirección. Yo me pregunto, ¿quién no quiere la dirección de Dios en medio de las pruebas? Pero nos lleva al tercer punto. ¿Cómo se desarrolla una fe madura? Enfrentando la duda que produce inestabilidad. ¿De qué estoy hablando? Mira lo que dice versículos 6 al 8. Dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira, la fe no falla por falta de información, sino por falta de enfoque. La duda lo que va a causar es división en la mente y en el corazón, y lo que va a generar es inestabilidad, porque el creyente va a estar oscilando entre confiar en Dios y confiar en lo que ve. Y ese es el peligro. Y ahora yo te quiero mostrar estos dos pasajes. Él dice que no dudemos nada, porque ¿dónde comienza la duda? En la mente. Fíjate, duda significa aquí, es dudar, vacilar entre dos posturas, es tener una mente dividida. Y esta mente dividida es decir, bueno, quizás para salir de las pruebas, para salir de las deudas, quizás lo mejor es que haga el proceso de bola de nieve para pagar. Pero después dices, no, mejor voy a pedir dinero a un prestamista y me voy a comprar más tiempo, al 40%. Ok, vamos a ver. Y esa duda está ahí, luchando entre qué hacer. Primero divide tu mente y después sabes qué termina pasando. Va a dividir tu corazón. Mira, doble ánimo, como lo menciona aquí el pasaje, es una persona que está internamente dividida, sin estabilidad emocional y espiritual. Esto es lo que nos sucede a todos nosotros cuando no estamos bajo el control del Espíritu Santo y nuestra fe no se ha desarrollado. ¿Sabes cómo es? Esto es como lo que le pasó a Pedro. ¿Tú recuerdas la historia de Pedro? Él está en la barca con los otros 12. Están las olas viniendo de un lado para otro y viene la tempestad y los vientos fuertes y de repente ven allá al fondo el Señor Jesucristo caminando por las aguas. Y entonces todos dicen, es un fantasma. Y Pedro dice, no, yo creo que es Jesucristo. Y el Señor le dice, ven, acércate. ¿Y sabes lo que pasa? Que Pedro se baja de la barca y comienza a caminar, viendo al Señor Jesucristo caminando sobre el agua. Pero luego su primer enfoque es Jesús y luego empieza el agua y los vientos. Y al pasar esto, ¿sabes lo que termina sucediendo? Es que él quita los ojos de Jesús y comienza a ver las circunstancias y se hunde. Y él dice, Señor, sálvame, que me ahogo. Y el Señor viene, le extiende la mano y lo saca y le dice, hey, Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La verdad es que la duda no solo debilita la fe. La duda lo que va a hacer es dividir tu corazón. ¿Sabes para qué? Para que tú dejes de confiar en Jesús, para que quites los ojos de Jesús. Entonces aquí es donde nosotros no podemos darnos el lujo de perder el enfoque. ¿Qué estoy diciendo? Es que si la prueba tiene un propósito, entonces yo debo de atravesarla controlado por el Espíritu Santo, basado en su sabiduría, con una fe firme. Entonces, si la prueba tiene este propósito, no basta atravesarla nada más.
Hay que aprender a responder a ella correctamente dentro de ella, ya que ésta revela si estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu fe, si estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu manera de creer en Él. Y yo quiero animarte el día de hoy, mi hermano. La pregunta no es si estás en la prueba, en una prueba, sino cómo la estás procesando. Y yo te pregunto, ¿tienes paciencia? ¿Están tus emociones controladas por el Espíritu? ¿Estás permitiendo que Dios complete su obra o estás resistiendo el proceso? Otra pregunta es, ¿estás buscando su sabiduría o estás dependiendo de tu propia prudencia? ¿Estás afirmando tu fe o permitiendo que la duda te divida? Las respuestas son tuyas, mi hermano. Pero esto nos lleva al tercer elemento. Y mira, cuando yo pasé a este pasaje, que son los versículos del 9 al 11, yo dije, ¿qué pasó aquí en el pensamiento de Santiago? Porque entiendo la cadencia, desde el principio viene hablando de la dispersión, de la prueba, de pedir con fe, de pedir para sabiduría y de saber enfrentar la prueba, pero de repente viene a hablar del rico y el pobre. ¿Qué pasa aquí? Para mí me sonó como disonante. Y yo te pido que me acompañes para que me comprendas lo que estoy diciendo. Versículo 9 dice, hermano, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Fíjate, le ha hablado a los dos y les ha dado instrucciones a cada uno. Dice, y hablando del rico, pero cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Sabes? Yo creo que en este tercer punto de cómo podemos aprovechar bien las pruebas, el tercer punto y la tercera oportunidad que tú debes de tomar es la oportunidad de transformar tu identidad. ¿De qué estás hablando, Mario? Déjame decirte, el problema no es falta de conocimiento, el problema es falta de coherencia. La situación de esta congregación es que muchos quizás estaban pasando por un momento de persecución y tenían escasez, eran de humilde condición, no tenían los recursos para poder andarse moviendo de un lado a otro y quizás pasaban hambre y mucha necesidad. Pero también había otro grupo de estos 12 que pertenecían a estas 12 tribus de las que habla Santiago, que probablemente tenían muchos recursos. Y el problema es que quizás probablemente ellos estaban dependiendo de lo que tenían o de lo que no tenían en medio de la prueba. ¿De qué estoy hablando? Lo que estoy diciendo es que Santiago muestra que en medio de la prueba, tanto el que está en escasez como el que está en abundancia, lo que está revelando es en qué está basando su vida. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte, mi hermano, ni la pobreza te hace menos, ni la riqueza te hace más. El enfoque no debe de estar en lo que tienes o no tienes, sino en lo que Dios quiere desarrollar en ti. Y la respuesta a la prueba debe de fluir entonces, no de estas cosas que tienes o no tienes, debe de fluir de tu identidad como hijo de Dios. Ok, entonces, un verdadero hijo de Dios cuando está en la prueba debe aprender a enfrentar la prueba desde la escasez. Y yo la verdad, mi hermano, yo no sé cómo tú estás, yo no sé si tú estás en un momento de necesidad, estás corto de plata, pero puedo asegurarte que no estabas en la misma situación que estos hermanos que estaban allá en Santiago en aquel entonces. Nadie estaba buscando quitarte la vida. Nadie te estaba persiguiendo. Pero déjame decirte, ¿qué es lo que está haciendo Santiago?
Santiago presenta al creyente de humilde condición un panorama diferente. Le da una instrucción inesperada y le dice, gloríate en tu exaltación. El pasaje le dice, hermano, gloríese en su exaltación. ¿Por qué este consejo? Porque yo creo que lo que estaba tratando de hacer Santiago es cambiar la perspectiva del que estaba en escasez. Estaba quizás muy enfocado en lo que no tenía. Quizás estaba muy enfocado en el hambre y en las necesidades que tenía. Y Santiago lo que está diciendo, no quiero ser insensible, pero quiero cambiar tu perspectiva. Date la vuelta y pon tus ojos en Jesús. Y mira las promesas que Jesús nos ha dado. El Señor Jesucristo nos está pidiendo a ti y a mí, mi hermano, entonces que nos glorifiquemos en el futuro, en la exaltación que el Señor Jesucristo va a hacer por cada uno de nosotros. Fíjate que gloriarse significa regocijarse profundamente en lo que Dios ha hecho, no en las circunstancias. ¿Lo ves? Y ahora luego dice en la exaltación. Es una posición espiritual elevada otorgada por Dios. ¿No es esto lo que la palabra dice, que tú y yo ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¡Wow! O sea, ¿sabes lo que está diciendo el pasaje? El pasaje te está llevando a quitar los ojos de lo que no tienes, de esos momentos de escasez, de esas situaciones y esas circunstancias, y haciéndote ver, pon los ojos hacia adelante, pon los ojos en el futuro. Pon los ojos en lo espiritual, pon los ojos en lo eterno. Eso es lo que vale la pena, no lo que no tienes. Entonces, el creyente en escasez no debe de definirse por lo que le falta, sino por lo que ya posee en Dios. El futuro glorioso que nos espera, mi hermano, a ti y a mí el Señor nos promete que un día vamos a regresar como iglesia a reinar con Él. El Señor nos promete que vamos a estar con Él por la eternidad. Esto, mi hermano, va a pasar. Y como yo le digo a veces a algunos de mis miembros de la iglesia, ¿verdad? Bromeando. Y si no pasa, nos vemos en el cielo, donde el Señor va a quitar el llanto, el dolor y la enfermedad. Y lo único que nos va a iluminar es su presencia. ¿Qué estoy diciendo? Esto es un tema de perspectiva. El problema no es la escasez, es permitir que la escasez defina quién eres tú. Y para saber cómo sé si esto me está definiendo, yo te pido, evalúa tus reacciones. Porque yo me imagino a estos hermanos quizás viendo a aquellos que tenían muchos recursos y quejándose, diciendo, hey, ¿cómo es posible que estos hermanos de la iglesia que tienen muchos recursos no me ayudan? ¿Por qué, Señor, permites que estas injusticias? Y eso se llenaban de resentimiento, muy probablemente de envidia por ver las cosas que ellos tenían o por los alimentos que ellos estaban comiendo. ¿Y sabes lo que esto producía? Desesperanza. ¿No es esto lo que nos pasa a nosotros? Que cuando viene la prueba nos estamos quejando y a veces hasta tenemos el valor de decir, me voy a enojar con Dios. ¿No es esto lo que sucede? Si esto es lo que te está pasando, mi hermano, déjame decirte que probablemente te está definiendo lo que tienes y tus enfoques están aquí en la tierra. Pero sabes, esto no es diferente para el rico. Entonces debemos de aprender lo siguiente. En la prueba, un verdadero hijo de Dios aprende a enfrentar la prueba desde la abundancia. El consejo al rico es el mismo. Él le dice, y al rico debe de gloriarse en su humillación. ¿Qué está diciendo Santiago? Él está diciendo lo siguiente, ¿qué es humillarse? Es reconocer la fragilidad humana, que un día estamos y otro día no podemos estar, y por lo tanto debemos de depender de Dios y no de los recursos que tenemos. ¿Por qué te digo esto? Por el ejemplo que él pone, cuando él habla de esta plantita, la flor de la hierba, que luego es expuesta al sol y después se marchita. O sea, lo que Santiago está diciendo es, date cuenta, tú que estás en abundancia, que estas cosas
se van a acabar. Por eso, cuando yo leí el pasaje, yo decía, wow, qué frase más dura. Cuando él dice que así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, que es malo ser rico. No, no es eso lo que está diciendo Santiago. Él está cambiando el enfoque para el rico. Dice, hey, tú que tienes abundancia, no pongas tu esperanza en esas cosas porque eso se va a marchitar. ¿Sabes qué es lo que está diciendo en otras palabras? Todo lo material se desgasta, todo lo material se pierde y no tiene ningún valor eterno. Entonces, el problema no es la abundancia, sino permitir que la abundancia defina quién eres. El creyente, tú y yo debemos aprender a no construir nuestra identidad en lo que podemos perder de las cosas que tenemos. Y que por eso a veces trabajamos horas extras para poder mantener el status quo, ¿verdad? Y nuestra forma de vivir. El enfoque no debe estar en esto. Y entonces yo te hago la pregunta, ¿eres rico? Entonces evalúa tus reacciones. Porque a veces la persona que tiene muchos recursos, como tiene los recursos y su confianza está en estas cosas, puede ver con desdén a otros y maltratarles, tratarlos de manera diferente y menospreciarles. ¿Sabes lo que puede pasar? Por eso es que a veces se da el clasismo, donde las personas están eligiendo más a las personas por lo que tienen, o orgullo, o indiferencia entre la necesidad de otros, o relaciones que se dan por preferencia. Si estas cosas están en tu corazón, hermano, yo creo que debes de evaluar si tú estás controlando tu identidad en estas cosas y no en la realidad como hijo de Dios. ¿Sabes quién lo entendía perfectamente bien? Pablo. Pablo dice en Filipenses 4:12, lo dice de la siguiente manera, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él decía, he crecido tanto en mi fe, he madurado tanto en mi fe, que cuando estoy en hambre puedo vivir tranquilo. Cuando tengo abundancia, puedo vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque mi identidad no depende de estas cosas. Mi identidad depende del Señor. ¿Sabes lo que Dios está diciendo a través de Santiago? A aquel que vive en condición humilde o en escasez y aquel que vive en abundancia. Él no quiere corregir la condición en la que tú estás. Él lo que quiere corregir es la perspectiva en tu vida. ¿Dependes de lo terrenal y material o dependes de lo futuro y lo eterno? Lo voy a decir de otra manera. Una fe inmadura va a poner su enfoque en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en lo material. Pero una fe madura va a poner sus ojos en lo espiritual, en el futuro y en lo eterno. ¿Qué estoy diciendo entonces? La prueba no solo revela lo que tienes o lo que te falta, lo que revela es en qué estás basando tu identidad. Entonces, ¿de qué depende tu identidad? ¿De lo presente y terrenal o de lo futuro y eterno? Sabes, yo quiero terminar esta predicación diciendo lo siguiente. La prueba no debe definir tu vida, sino que lo que debe definir tu vida es cómo respondes a ella. Puesto que si tú tomas estos consejos, tu actitud, ¿sabes lo que va a revelar? Es como tú piensas de Jesús. Y tu fe lo que va a revelar es si confías en Jesús. Y tu práctica va a revelar es quién tú eres y si realmente eres un hijo de Dios que está bajo el control de su Espíritu. La meta en la vida no debe de ser evitar las pruebas, sino
que se cumpla el propósito de Dios en ti. Entonces, la prueba no es un accidente, mi hermano. La prueba en la vida es parte del plan de Dios. Y aquí o atraviesas la prueba y sales igual, o permites que Dios la use para madurarte. Y la pregunta con la que quiero terminar para ti el día de hoy es, ¿vas a resistirte a lo que Dios quiere hacer o vas a aprovechar la gran oportunidad de madurar espiritualmente en medio de la prueba? Gracias por tu tiempo y gracias por la oportunidad de compartir la palabra contigo. Que Dios te bendiga.